Gracias por continuar con nosotros y gracias también a Carlos Ramírez, consultor de riesgos políticos y económicos en Integralia Consultores, que ha publicado esta semana su reporte anual sobre los 10 riesgos políticos para 2024. Carlos Ramírez, ¿cuáles son de manera sintética para después poder profundizar en algunos de ellos? Gracias por estar aquí. Gracias, Ivonne. Un saludo, muy feliz año a todo el público. Igualmente. Cada año Integralia publica un documento sobre cómo vemos el panorama de riesgos políticos en México. Lo dimos a conocer esta semana y por tratarse de un año electoral, particularmente, Ivonne, pues varios de los riesgos están de alguna u otra manera vinculados al ciclo electoral que estamos pues ya viviendo, pero que se va a acelerar en los próximos meses. Sin duda. Te pongo los riesgos en 3 grandes apartados. Gracias Un por riesgo ello. que tiene que ver con las instituciones del país, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, los órganos autónomos, entre otros, que en nuestra consideración se encuentran en riesgo y que vemos con una probabilidad más o menos entre media y alta, pues en posibilidades de ser capturados. Nos preocupa particularmente la Suprema Corte de Justicia y lo que pase con la renovación de un ministro más en diciembre de este año 2024. Por otro lado, tenemos riesgos que están vinculados a los temas de seguridad. En años siempre de elecciones en México, los problemas de seguridad suelen exacerbarse, desafortunadamente. Es un momento donde no solo crece la violencia política, sino también los grupos criminales aprovechan, vamos a llamar, los cambios, las transiciones de gobierno para afianzar su poder territorial. Ese es otro área también de preocupación y que plasmamos en el documento. Y una tercera área tiene que ver con la economía. Si bien el momento económico de México es razonablemente bueno en estos momentos, marcamos 3 riesgos principales. Uno, el ascenso de Donald Trump, la posibilidad de que Donald Trump gane nuevamente la presidencia en Estados Unidos y las implicaciones, sobre todo comerciales, que tendría un nuevo mandato de Trump para México y su Tratado de Libre Comercio. 2, el tema presupuestal. El siguiente gobierno va a enfrentar las finanzas públicas más comprometidas en 3 décadas y va a tener que hacer un ajuste fiscal en su primer año que vemos con dificultad. Y un tercer aspecto que tiene que ver con el poder legislativo, las sorpresas legislativas en el periodo febrero-abril, que vemos con riesgo, en donde el presidente está pues claramente en un tono de campaña y quiere lanzar todavía algunas iniciativas que vemos con cierto riesgo. De manera sucinta, esos son los riesgos que vemos para este año. Estamos conversando con Carlos Ramírez, consultor de riesgos políticos y económicos en Integralia Consultores, y creo que uno de los más importantes de estos 3 que resumen los 10 y que creo que atraviesa todo, Carlos Ramírez, es de alguna manera el desbalance en el poder legislativo, porque habíamos en las últimas 3 décadas, bueno, desde 1997 a la fecha, nos habíamos acostumbrado a que el poder legislativo era un contrapeso. Ese contrapeso se pierde, se diluye con diferentes situaciones en este sexenio. A partir de 2021 es porque de alguna manera la oposición gana un poquito de terreno, pero finalmente la disputa otra vez en 2024, incluso hoy por primera vez la propia oferta política del partido gobernante, de la coalición gobernante, es un llamado plan C, avasallar en el poder legislativo. ¿Qué tanto llevamos este riesgo y qué tanto en estos últimos 5 años, Carlos Ramírez, la sociedad mexicana pudo haber asimilado que está bien que en el poder legislativo no haya contrapeso? Lo dices muy bien. Durante toda nuestra, vamos a llamar, época de entre transición a la democracia y una democracia incipiente, el Congreso siempre fue un balance muy importante, sobre todo un contrapeso al Ejecutivo. Eso obligó al Ejecutivo a tener que negociar y para poder avanzar en sus agendas políticas, económicas, tener que de alguna manera ponerse de acuerdo con otros grupos de otros partidos políticos. No ha sido el caso estos 5 años. Lo que hemos visto es un legislativo completamente pues a la orden, digamos, del Ejecutivo
Ejecutivo, resultado también de los votos, ¿no? De tanto de la elección del 18 como del propio 21, pero para el 24, en efecto, Ivonne, hay dos riesgos muy claros en el legislativo, dos momentos. El periodo ordinario de sesiones entre febrero y abril, donde hoy el oficialismo tiene una mayoría absoluta, no tiene mayoría constitucional, pero sí tiene una mayoría suficiente para avanzar últimas reformas. Esta reforma de pensiones de las que el presidente últimamente ha hablado, pues es una reforma muy riesgosa que no necesita mayoría constitucional. Esa primera etapa... ¿No necesita mayoría constitucional? Yo creí que sí. No la necesita, no la necesita. Reformar la ley del IMSS y del ISSSTE simple y llanamente requiere una mayoría simple. Entonces, claramente puede reformar las pensiones con mucha facilidad, y eso, por supuesto, pues con un riesgo significativo para el ahorro de los mexicanos. Quién sabe qué está pensando el presidente, pero pues por lo pronto ya dijo que quiere hacer una reforma. Y luego la parte del periodo ordinario septiembre-diciembre, Ivonne, ahí la preocupación o el riesgo es: si el oficialismo triunfa en la elección del 2024, obviamente está muy temprano el proceso, pero claro, es una probabilidad real, y triunfa con un margen que le da para acercarse a una mayoría constitucional, no lo estamos marcando como un riesgo de alta probabilidad, pero le ponemos un riesgo medio. Pero si lograse acercarse a la mayoría constitucional, entonces ahí sí habría un riesgo significativo para las instituciones del país, el poder, obviamente la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral, los órganos autónomos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y también, entre otras, la reforma energética del sexenio pasado. En fin, entonces la posibilidad, como dices tú, de avasallar en este año 2024 desde el legislativo es relativamente importante. Estamos conversando con Carlos Ramírez, consultor de riesgos políticos y económicos en Integralia Consultores, sobre los 10 riesgos que, de acuerdo con esta plataforma de análisis, tendríamos en 2024. Carlos, el factor del crimen organizado. Durante muchos años se analizaba en el Congreso qué tanto no había que usar los programas sociales de manera clientelar, pero parecería ser que nadie puede hacer nada en el Congreso, tampoco ahora frente al crimen organizado, ni en el INE, ni en el Tribunal Electoral. Pues desafortunadamente no, lo que hemos visto y sobre todo este arranque de año ha sido particularmente, tristemente con eventos muy llamativos del crimen organizado y lo que nos preocupa, Ivonne, digamos, cada ciclo electoral suele ser un momento delicado para los temas de seguridad, pero en este momento en particular, en el 2024, la razón por la cual lo marcamos como un riesgo relevante es porque no solo el tema de violencia política, que ya empezó desafortunadamente, ya empezamos a ver a grupos criminales asesinando a candidatos muy temprano en el proceso y lo vivimos en el 2021, el ciclo electoral de mayor violencia política de la historia del país. El 2024, sin lugar a dudas, nos tememos que se va a repetir. Ahora bien, pero adicionalmente, como hemos visto, la estrategia del gobierno federal en materia de combate al crimen organizado ha sido una estrategia, vamos a llamar, de tratar de atacar las causas, de prevención, pero sin intervenir directamente en contra de los grupos criminales. Y eso ha propiciado un empoderamiento de estos grupos en muchas zonas del país que les ha permitido ir ganando terreno, ir ganando... Ese es el riesgo. Me tengo que ir. Perdón, claro, Carlos. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a Integralia Consultores.